Saludos, comunidad de Oberon. Tú que nos estás escuchando, ¿eres de Chihuahua? Déjanos en los comentarios desde dónde nos estás acompañando, sin importar dónde te encuentres. Vamos a empezar, ya. Mi nombre es Miguel, tengo 34 años y trabajo como mecánico aquí en Chihuahua. No soy de inventar historias ni de creer en cosas de espantos, siempre he sido muy centrado. Pero lo que me pasó ese día me dejó completamente perturbado. Hacía como 3 meses que mi tía Esperanza había muerto. Tenía 78 años y todos dijeron que fue natural, ¿sabe? El corazón se le paró mientras dormía. Esas cosas que les pasan a los viejitos. Ella vivió aquí en Chihuahua toda la vida, en una casita sencilla cerca del centro, y siempre fue medio reservada, de esas personas que saben mucho pero hablan poco. Yo era muy cercano a ella porque mi mamá murió cuando yo era niño. Entonces la tía Esperanza como que me crió junto con mi papá. Tenía unas mañas raras. Siempre decía unas cosas en dialectos antiguos que yo nunca entendí bien. Y vivía con esos rosarios enormes colgados por toda la casa. Pero era una mujer buena, ¿sabe? Cocinaba como nadie y siempre me daba consejos cuando andaba perdido en la vida. Cuando se murió, fue bien tranquilo, sin sufrimiento. Al menos eso fue lo que dijo el doctor. Ese día decidí ir al Panteón de San Francisco a llevarle unas flores. No es que sea muy religioso, pero no sé, sentía que necesitaba hacerlo. Compré unas margaritas blancas en una florería cerca de mi casa y me fui caminando hasta allá. El cementerio está en una parte más antigua de la ciudad, con esas calles de piedra medio irregulares que hacen ruido cuando pisas. Eran como las 2 de la tarde, sol fuerte, de esos días que sudas nomás de andar en la calle. Pensé que sería rápido, nomás dejar las flores, hacer una oración básica e irme. Trabajo en la mañana en el taller y en la tarde siempre ando medio cansado, entonces quería resolver luego esto. Nunca me imaginé que iba a salir de ahí completamente trastornado, cuestionando todo lo que yo creía que sabía sobre la muerte de mi tía. El Panteón de San Francisco es un cementerio antiguo, de esos con tumbas de piedra bien viejas y algunos mausoleos grandes de las familias ricas de la ciudad. Tiene unas partes que están medio sombrías hasta durante el día, con árboles grandes que hacen sombra y dejan todo medio oscuro. La sepultura de la tía Esperanza está en un área más sencilla, lejos de la entrada principal, donde están las tumbas más humildes. Es una caminata como de 5 minutos desde la portería hasta allá, pasando por varios callejones angostos entre las tumbas. Siempre me pareció ese lugar medio pesado, ¿sabe? No es solo porque es cementerio, pero tiene un ambiente raro, como si el aire fuera más denso. Mi tía siempre decía que los lugares antiguos guardan memorias, y yo nunca le hice mucho caso a esas cosas suyas, pero ese día empecé a entender lo que quería decir. Cuando ya estaba llegando cerca de su tumba, vi que había un hombre parado ahí. Eso ya me puso medio incómodo porque no es común encontrar gente en esa parte del cementerio, menos en un día entre semana por la tarde. El tipo estaba de espaldas a mí, parado justo enfrente de la lápida de la tía Esperanza, y podía ver que tenía algo en las manos. Usaba ropa bien sencilla, de esas de trabajador del campo, pantalón de mezclilla deslavado y camisa de cuadros medio gastada. El pelo lo tenía medio despeinado y se veía cansado, ¿sabe? De esa manera de quien trabaja pesado todo el día. Mi primera reacción fue pensar que tal vez fuera algún conocido de mi tía que yo no conocía, porque ella siempre fue muy reservada con sus amistades, pero algo de esa escena me dio un frío en la panza que no podía explicar. Conforme me fui acercando, pude ver mejor lo que estaba haciendo el hombre. Tenía un rosario antiguo, de esos bien grandes y oscuros, y estaba murmurando algo bajito. No eran oraciones normales, al menos no en español. Parecía un dialecto antiguo, con palabras que yo nunca había oído en mi vida, pero que de alguna manera me sonaban familiares. El ritmo de su habla era medio hipnótico, ¿sabe? Como si fuera una canción o una letanía muy antigua. Me paré como a 3 metros de distancia, sin saber si debía acercarme o esperar a que terminara lo que estaba haciendo. El tipo parecía completamente concentrado, como si estuviera en trance.
Las palabras que decía tenían un tono medio urgente, como si estuviera pidiendo algo importante o haciendo algún tipo de súplica. Me quedé ahí parado, cargando las flores, sin saber qué hacer. Fue entonces que el hombre dejó de rezar y se volteó hacia mí. Órale, nunca voy a olvidar los ojos de ese hombre. Eran ojos hundidos, muy cansados, como si hubiera visto demasiadas cosas en la vida. Me miró directo a los ojos por unos segundos que parecieron una eternidad, y sentí un escalofrío subirme por la espalda. No era una mirada amenazante, pero era intensa, ¿sabe? Como si me estuviera estudiando, tratando de entender quién era yo. Su cara estaba marcada por el sol y el tiempo, con arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca. Debía tener como 60 y tantos años, pero se veía más viejo por la manera cansada. No dijo nada al principio, nomás se me quedó viendo, y yo empecé a ponerme nervioso. Pensé en decir algo, presentarme, explicar que yo era sobrino de Doña Esperanza, pero las palabras no me salían de la boca. Entonces el hombre abrió la boca y dijo algo que me heló la sangre. Habló con una voz ronca y baja. Cuando el río suena, piedras lleva, pero cuando calla, los muertos hablan. Órale, casi se me caen las flores al suelo. Esa frase era un dicho que mi tía Esperanza siempre repetía cuando andaba preocupada por algo. Lo decía desde que yo era niño, siempre que pasaba algo raro o cuando sentía que algo malo iba a pasar. Nunca entendí bien qué significaba, pero ella decía que era un proverbio antiguo de su familia, que se pasaba de generación en generación. El problema es que nadie fuera de nuestra familia sabía esa frase, ni mi papá la conocía bien, porque era algo específico del lado de la familia de mi tía. ¿Cómo era posible que ese hombre extraño supiera exactamente las palabras que mi tía siempre decía? Mi corazón empezó a latir más rápido y sentí un sudor frío escurrirme por la espalda. El hombre siguió mirándome después de decir esa frase, como si estuviera esperando alguna reacción mía. Me quedé completamente sin palabras, tratando de procesar cómo diablos sabía el dicho de mi tía. Mi mente estaba corriendo, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez era algún amigo viejo de ella que yo nunca conocí. Pero la tía Esperanza no tenía muchos amigos. Siempre fue muy reservada. Y aunque hubiera tenido, ¿por qué estaría ahí, rezando en ese dialecto raro? Logré finalmente tartamudear algo. Disculpe, señor, pero ¿cómo conocía a mi tía? Mi voz salió medio temblorosa y me di cuenta de que tenía las manos sudadas. El hombre no respondió, nomás siguió mirándome con esos ojos hundidos. El silencio se estaba volviendo insoportable y podía oír mi propio corazón latiendo en el pecho. El viento movió los árboles alrededor e hizo un ruido medio siniestro entre las hojas secas. Después de unos segundos que parecieron horas, el hombre simplemente se volteó de vuelta hacia la tumba, ignorando completamente mi pregunta. Siguió con esa oración rara, pero ahora el tono de su voz cambió. Se puso más urgente, más intenso, como si tuviera prisa por terminar algo. Las palabras en ese dialecto antiguo salían más rápido de su boca, y yo podía darme cuenta de que se estaba agitando. Sus manos temblaban mientras sostenía el rosario, y empezó a mecerse ligeramente hacia adelante y hacia atrás. No sabía si debía irme o quedarme ahí esperando a que terminara. Algo me decía que saliera corriendo, pero al mismo tiempo estaba hipnotizado por la escena. Era como si no pudiera quitar los ojos, aunque quisiera. El tipo parecía estar entrando en algún tipo de trance, y eso me ponía cada vez más incómodo. Fue entonces que hizo algo que me heló la sangre. Dejó de rezar de repente. Se quedó en silencio total por algunos segundos, y luego sacó una pequeña cruz de madera del bolsillo de la camisa. La cruz era bien sencilla, hecha a mano, pero tenía algunos símbolos tallados que yo nunca había visto en mi vida. No eran cruces cristianas normales, eran dibujos más complejos, medio geométricos, que parecían muy antiguos. Sostuvo la cruz con las dos manos, como si fuera algo muy precioso o muy peligroso, y empezó a murmurar en ese dialecto raro otra vez. «Oiga, ¿qué está haciendo?», le pregunté, más fuerte de lo que pretendía. Mi voz hizo eco entre las tumbas y me asusté.
Pero él siguió como si yo no existiera. Estaba paralizado, viendo esa escena surreal. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería con la tumba de mi tía? ¿Por qué sabía ese dicho que solo nuestra familia conocía? El hombre se agachó y clavó la cruz directamente en la tierra suave encima de la tumba de mi tía. La enterró con fuerza, como si quisiera asegurarse de que iba a quedar bien firme ahí. Mientras hacía eso, volvió a murmurar en ese dialecto raro, pero ahora las palabras salían casi como un susurro. Yo podía sentir que había algo muy serio pasando ahí, algo que iba más allá de mi comprensión. El aire alrededor parecía haberse puesto más pesado, y juro que sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. No era un escalofrío de frío, era diferente, como si algo invisible hubiera pasado por mí. Se me erizó el vello del brazo y sentí un nudo en el estómago. La cruz se quedó ahí, clavada en la tierra, con esos símbolos raros brillando ligeramente bajo el sol de la tarde. Parecía que no pertenecía a ese lugar, como si fuera algo de otro tiempo, de otro mundo. Después de clavar la cruz, el hombre se quedó ahí hincado por algunos segundos más, en silencio total. Sus manos estaban temblando más ahora, y podía ver gotas de sudor escurriéndole por la frente, aunque el sol no estaba tan fuerte. Parecía estar haciendo un esfuerzo enorme para controlarse, como si estuviera luchando contra algo interno. Yo estaba completamente perdido, sin entender nada de lo que estaba pasando. ¿Por qué clavó esa cruz en la tumba de mi tía? ¿Qué significaban esos símbolos? ¿Y por qué conocía el dicho que solo nuestra familia sabía? Mi cabeza estaba a mil, tratando de encontrar alguna explicación lógica, pero no podía. Era como si hubiera entrado en una realidad paralela donde las cosas no tenían sentido. El hombre respiraba pesado, como si acabara de hacer un trabajo muy difícil. El hombre se levantó despacio, limpiándose las manos en el pantalón desgastado. Cuando me miró otra vez, sus ojos parecían aún más hundidos y cansados que antes. Había algo en esa mirada que me hizo sentir un miedo que nunca había sentido en mi vida. No era miedo de que me fuera a lastimar físicamente, era algo más profundo, como si estuviera viendo algo que no debía ver, sabiendo algo que no debía saber. Se me quedó viendo por algunos segundos más, y sentí como si estuviera tratando de decirme algo sin usar palabras. Era una mirada de advertencia, como si quisiera avisarme sobre algo, pero no pudiera hablar. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Quería decir algo, hacer alguna pregunta, pero las palabras no me salían de la boca. Era como si se me hubiera cerrado completamente la garganta. Entonces, sin decir nada más, el hombre empezó a alejarse. Guardó el rosario en el bolsillo y empezó a caminar despacio hacia los callejones más angostos del cementerio, esas partes donde las tumbas son más antiguas y están medio escondidas entre los árboles. Logré finalmente moverme y le grité: «Oiga, espere. ¿Quién es usted? ¿Qué hizo en la tumba de mi tía?». Pero no se paró ni se volteó. Siguió caminando con ese paso lento y cansado, como si cargara un peso invisible en la espalda. Corrí tras él, dejando que se me cayeran las flores al suelo, pero cuando llegué al callejón donde había entrado, no había nadie. Era un pasillo angosto entre dos mausoleos grandes, y se podía ver hasta el final. No había manera de que hubiera desaparecido tan rápido. Busqué por todos lados, lo llamé, pero era como si se hubiera disuelto en el aire. Mi corazón estaba disparado y estaba sudando frío. Regresé corriendo a la tumba de mi tía, con el corazón todavía disparado. Cuando llegué ahí, lo primero que vi fue esa cruz de madera clavada en la tierra. Por un momento pensé que tal vez me había imaginado todo, que tal vez fuera algún tipo de alucinación causada por el calor o el estrés. Pero la cruz estaba ahí, real, sólida. Probando que ese encuentro había pasado de verdad, me acerqué para examinarla más de cerca, y vi que los símbolos tallados eran aún más complejos de lo que había notado. No eran solo dibujos al azar, parecían formar algún tipo de patrón, como si fueran letras de un alfabeto antiguo. Toqué la madera y estaba caliente.
más caliente de lo que debería estar considerando que acababa de ser clavada ahí. Recogí las flores del suelo y las puse en el florero que está al lado de la lápida, pero no podía dejar de mirar esa cruz. Algo de ella me molestaba profundamente, como si no debiera estar ahí, como si fuera algo peligroso. Me quedé como 10 minutos más en el cementerio, tratando de procesar lo que había pasado. Miré la lápida de mi tía, con el nombre Esperanza Herrera, grabado en la piedra sencilla, y traté de recordar algo raro sobre ella, algún secreto que pudiera haber escondido, pero no podía pensar en nada. Siempre fue una mujer normal, trabajadora, religiosa. Lo único medio diferente en ella eran esos dichos antiguos que decía, y los rosarios enormes que coleccionaba. Pero eso no era nada del otro mundo. Mucha gente mayor tiene esas mañas, o al menos eso era lo que yo siempre pensé. Ahora, después de lo que pasó, empecé a preguntarme si realmente conocía a mi tía tan bien como creía. Tal vez tenía una vida que yo nunca supe, personas que yo nunca conocí, historias que nunca contó. La idea me dejó inquieto, como si el suelo de mi realidad se hubiera agrietado y estuviera viendo cosas que siempre habían estado escondidas. Salí del cementerio completamente trastornado y me fui directo a casa de mi papá. Vive como a 5 cuadras de mi casa, en una calle tranquila cerca del centro. Cuando llegué ahí, estaba en el patio regando las plantas, como siempre hacía al final de la tarde. Mi papá es un hombre sencillo, jubilado de la construcción, y siempre ha sido muy práctico con las cosas de la vida. No es de creer en historias raras o cosas sobrenaturales, pero yo necesitaba platicar con alguien sobre lo que había pasado, y él era la única persona que conocía a mi tía tan bien como yo. «Papá, necesito preguntarte algo sobre la tía Esperanza», le dije, tratando de sonar casual. Apagó la manguera y me miró con esa cara de quien ya sabía que venía problema. «¿Qué pasó ahora, Miguel? Traes una cara rara». Respiré hondo y traté de organizar las palabras en mi cabeza antes de hablar. «Papá, la tía Esperanza tenía algún amigo que tú no conocieras. Alguien que ella viera pero nunca nos presentó a la familia». Mi papá frunció el ceño y se quedó pensando por algunos segundos. «No que yo sepas, hijo. Tu tía siempre fue muy casera. No tenía muchos amigos. ¿Por qué preguntas eso?». No sabía cómo explicar sin parecer loco. Entonces traté con otro enfoque. «Y ese dicho que siempre decía, sobre el río que cuando calla los muertos hablan, ¿sabes de dónde lo sacó?». La expresión de mi papá cambió inmediatamente. Se puso serio y me miró directo a los ojos. «¿Dónde oíste esa frase, Miguel?». Su reacción me sorprendió. Esperaba que dijera que no sabía nada, como siempre pasaba cuando preguntaba sobre las mañas de la tía Esperanza, pero parecía genuinamente preocupado. «¿Por qué, papá? ¿Hay algo malo con esa frase?». Mi papá suspiró hondo e hizo señas para que me sentara en la silla de plástico que está en el patio. Se sentó en la otra silla, frente a mí, y se quedó en silencio por algunos segundos, como si estuviera decidiendo qué decir. «Miguel, esa frase es muy antigua en nuestra familia. Viene del lado de la familia de tu abuela, mamá de Esperanza. Eran personas que venían del interior, de lugares muy remotos, donde todavía existían tradiciones antiguas, cosas que la iglesia no aprobaba mucho». Dejó de hablar y miró al suelo, como si estuviera recordando algo que prefería olvidar. «Tu tía sabía cosas que nunca debería haber aprendido. Cuando éramos jóvenes, se metía con gente rara, curanderos, sobadoras, gente que se metía con cosas que es mejor dejar quietas». Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Mi tía se involucraba con esas cosas? ¿Por qué mi papá nunca me había contado esto antes? «¿Qué tipo de cosas, papá?», pregunté, tratando de mantener la voz calmada. Mi papá movió la cabeza, como si no quisiera seguir hablando del tema. «Cosas de curanderismo, limpias, rezos antiguos. Tu tía creía que podía platicar con los muertos, que podía ayudar a las almas perdidas a encontrar el camino. Yo siempre pensé que eran tonterías, cosas de gente ignorante, pero ella se lo tomaba muy en serio». Me miró con una expresión preocupada. «¿Por qué preguntas todo esto, Miguel? ¿Pasó algo?
No sabía si debía contar sobre el hombre en el cementerio. Mi papá iba a pensar que estaba loco, o peor, se iba a preocupar demasiado. Pero necesitaba saber más sobre el pasado de mi tía. Papá, ¿tú crees que ella realmente podía hacer esas cosas? ¿Platicar con los muertos? Mi papá se quedó en silencio por un largo rato, mirando al horizonte. Miguel, yo nunca creí en esas cosas, tú lo sabes. Pero hay algunas cosas que pasaron cuando éramos jóvenes que nunca pude explicar. Dejó de hablar y se pasó la mano por el pelo canoso. Tu tía siempre sabía cuando alguien se iba a morir. Días antes de que la persona se enfermara, ella ya andaba inquieta, diciendo que sentía algo en el aire, y siempre le atinaba. La revelación de mi papá me dejó aún más perturbado. Mi tía sabía que se iba a morir. Y si realmente tenía esos dones raros, ¿qué más sabía? ¿Quién era ese hombre en el cementerio y cómo encajaba en esta historia? Salí de casa de mi papá aún más confundido de cuando llegué. La plática me había dado algunas respuestas, pero también había levantado muchas más preguntas. Mi tía realmente se involucraba con cosas raras en el pasado, y aparentemente tenía algún tipo de don para predecir muertes. Pero ¿quién era el hombre del cementerio? ¿Cómo sabía sobre el dicho de la familia? ¿Y por qué había clavado esa cruz en su tumba? Durante el camino de regreso a casa, no pude dejar de pensar en todo lo que mi papá me había contado. Mi tía siempre fue una figura misteriosa para mí, pero nunca me imaginé que tuviera ese lado oculto. Empecé a recordar pequeñas cosas que en su momento parecían normales, pero que ahora tenían más sentido. Las veces que se ponía inquieta sin motivo aparente, los rosarios raros que coleccionaba, los tés raros que hacía cuando alguien estaba enfermo. Tal vez todo eso era parte de algo más grande que yo nunca entendí. Cuando llegué a casa, ya estaba oscureciendo. Vivo solo en un departamento pequeño cerca del taller donde trabajo, y normalmente me gusta el silencio y la tranquilidad del lugar. Pero esa noche, el silencio me molestaba. Cada ruidito me hacía brincar, cada sombra me ponía nervioso. Traté de ver televisión para distraer la mente, pero no podía concentrarme en nada. Mis pensamientos regresaban siempre al hombre del cementerio y a la cruz que había clavado en la tumba de mi tía. Como a las 10 de la noche, decidí irme a dormir temprano, esperando que al día siguiente las cosas tuvieran más sentido. Pero el sueño no llegó. Me quedé dando vueltas en la cama, pensando en todo lo que había pasado, tratando de encontrar una explicación lógica. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo había desaparecido tan rápido? ¿Y por qué sabía cosas que solo nuestra familia conocía? Las preguntas me martillaban en la cabeza sin parar. Al día siguiente, regresé al cementerio. No podía mantenerme lejos de ahí. Era como si algo me jalara de vuelta. Cuando llegué a la tumba de mi tía, la cruz todavía estaba ahí, clavada en la tierra. Miré alrededor para ver si había alguien cerca que pudiera haber visto al hombre el día anterior, pero el cementerio estaba vacío como siempre. Busqué al velador y cuando lo encontré, le pregunté si había visto a algún hombre raro ayer por la tarde, vestido con ropa de trabajador del campo. El velador, un señor como de 60 años que trabaja ahí desde hace décadas, me miró con una expresión rara. ¿Qué hombre, joven? Ayer en la tarde estuve aquí todo el tiempo y no vi a nadie más que a usted. Eso me dejó aún más perturbado. ¿Cómo que no vio a nadie? El hombre estaba ahí mero, enfrente de la tumba de mi tía. ¿Está seguro, don Juan? Un hombre como de 60 años, con ropa gastada, cargando un rosario. El velador movió la cabeza con firmeza. Estoy seguro, muchacho. Usted fue la única persona que vi ayer. 2 semanas después del encuentro, pasó algo que me hizo cuestionar todo otra vez. Estaba en el taller, trabajando en un carro, cuando llegó una señora mayor que yo nunca había visto antes. Dijo que necesitaba arreglar su carro y, mientras platicábamos sobre el problema, mencionó que conocía a mi tía Esperanza. Su tía era una mujer muy especial, dijo, con una sonrisa nostálgica. Me ayudó mucho cuando se murió mi esposo. Sabía cosas que otras personas no sabían.
Aproveché la oportunidad y le pregunté si conocía a alguien que trabajara con mi tía en esas cosas espirituales. La señora se quedó pensativa por algunos segundos y luego dijo: había un hombre, un curandero muy respetado en la región. Él y su tía trabajaban juntos desde hacía muchos años, pero se murió hace como 5 años. Pobrecito. Mi corazón se disparó. ¿Cómo era? ¿Me lo puede describir? La señora describió exactamente al hombre que yo había encontrado en el cementerio. Estatura mediana, ropa sencilla de trabajador del campo, ojos hundidos y cansados. ¿Cuál era su nombre?, pregunté, tratando de mantener la voz calmada. Don Aurelio, respondió. Aurelio Mendoza. En los meses siguientes, regresé al cementerio varias veces, siempre esperando encontrar a don Aurelio otra vez, pero nunca volvió a aparecer. La cruz siguió ahí, en la tumba de mi tía, resistiendo la lluvia y el sol, como si fuera hecha de un material indestructible. Con el tiempo, empecé a aceptar que tal vez nunca iba a entender completamente lo que había pasado ese día. Tal vez algunas cosas en la vida son inexplicables, especialmente cuando involucran a personas como mi tía, que tenían conexiones con mundos que la mayoría de nosotros no podemos ver. Lo que sé es que ese encuentro cambió mi perspectiva sobre muchas cosas. Empecé a ponerle más atención a las señales a mi alrededor, a las coincidencias raras, a las sensaciones que no podía explicar. Y siempre que paso por el cementerio, miro hacia la tumba de mi tía y me pregunto si don Aurelio todavía anda por ahí, cuidándola aún después de la muerte, cumpliendo alguna promesa antigua que solo ellos dos conocían. Hasta hoy, casi 2 años después, no he podido olvidar ese encuentro. A veces despierto en la madrugada pensando en esos ojos hundidos y cansados, en ese dicho que solo nuestra familia conocía, en esa cruz misteriosa clavada en la tierra. Me pregunto si mi tía sabía que don Aurelio iba a aparecer después de su muerte, si le había pedido que hiciera algo específico. Tal vez la cruz sea algún tipo de protección, o tal vez sea una señal para otras personas como ellos, personas que entienden de cosas que el resto de nosotros no entiende. Lo que sé es que ese día en el cementerio me mostró que existe mucho más en este mundo de lo que yo me imaginaba. Y aunque nunca descubra toda la verdad sobre lo que pasó, una cosa tengo segura: don Aurelio Mendoza, vivo o muerto, cumplió alguna misión importante en esa tumba, y por algún motivo que no puedo explicar, yo fui escogido para presenciar eso. Hasta hoy, cuando alguien me pregunta si creo en fantasmas, no sé qué responder, pero sé que vi algo en ese cementerio que cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Daniel. Tengo 41 años y nací en El Paso, pero vivo en Juárez desde hace más de 20 años. Trabajo como contador en una empresa de importación y exportación, una vida tranquila y predecible que siempre me ha gustado. Nunca fui de creer en supersticiones o cosas del más allá. Para mí, todo tenía una explicación lógica, racional. Números, hojas de cálculo, reportes fiscales. Ese era mi mundo, ordenado y comprensible. Mi rutina consistía en levantarme a las 6:30, desayunar viendo las noticias, ir a trabajar y regresar a casa al final de la tarde. Los fines de semana eran para descansar, ver televisión y de vez en cuando salir con amigos. Una vida sencilla, sin grandes emociones o misterios. En 2008 tenía un amigo llamado Miguel Santana, un tipo excéntrico que siempre andaba metido en algún negocio para ganar dinero fácil. Miguel era soltero, vivía solo en una casa pequeña en las afueras de Chihuahua y no tenía familia cercana. Sus papás habían muerto cuando él era joven y era hijo único. Siempre fue un soñador, de esos que creían que la próxima oportunidad sería la gran chance de su vida. Comprábamos cerveza juntos los fines de semana, jugábamos dominó y él siempre me platicaba sobre sus planes descabellados. Era un buen amigo, a pesar de sus ideas locas. Recuerdo perfectamente ese sábado de octubre cuando Miguel me habló, emocionado como niño en víspera de Navidad. Daniel, hermano,
Necesitas venir conmigo a Chihuahua mañana. Compré una bodega en una subasta a ciegas y necesito ayuda para vaciarla. Puede que encontremos algo valioso. Suspiré, conociendo bien su entusiasmo por estas aventuras. Las subastas a ciegas eran una obsesión reciente de Miguel. Había visto algunos programas de televisión gringos sobre el tema y estaba convencido de que haría fortuna comprando bodegas abandonadas. Ya había comprado 3 antes, todas llenas de basura y chucherías sin valor. Aún así, acepté acompañarlo. Miguel era persuasivo y yo no tenía nada mejor que hacer ese domingo. Además, ofreció pagar la gasolina y la comida. Entonces pensé, ¿por qué no? Salimos temprano de Juárez. Agarramos la carretera a Chihuahua con su pick-up, una Ford vieja pero confiable. El trayecto duró como 4 horas, y Miguel se la pasó todo el tiempo especulando sobre lo que podríamos encontrar. A lo mejor muebles antiguos, electrónicos, joyas, quién sabe hasta dinero olvidado. Yo nomás movía la cabeza, sonriendo por su emoción. La bodega estaba en una zona industrial en las afueras de Chihuahua, un complejo grande y gris con decenas de unidades de almacenamiento. El lugar tenía un aire abandonado, con algunas unidades claramente sin usar desde hacía años. El encargado, un hombre gordo y sudado llamado Rodríguez, nos entregó las llaves y dijo que teníamos hasta las 5 de la tarde para vaciar completamente la unidad. Todo lo que sobre se vuelve basura, nos avisó con una sonrisa amarilla. Miguel asintió animadamente, ya caminando hacia la unidad número 47. Cuando abrimos la puerta metálica, un olor raro nos pegó. No era exactamente de humedad, sino algo más antiguo, desagradable. La unidad estaba llena de cajas de cartón, muebles cubiertos por sábanas empolvadas y algunos electrodomésticos viejos. A primera vista, parecía una bodega común, llena de cosas que alguien había guardado y olvidado. Miguel empezó inmediatamente a revisar las cajas, buscando tesoros, mientras yo ayudaba de manera más metódica, organizando las cosas en montones. Cosas útiles, basura y cosas dudosas. La mayor parte del contenido era decepcionante: ropa vieja, libros en español sobre temas diversos, utensilios domésticos rotos, fotografías de gente desconocida. Miguel se iba desanimando conforme pasaban las horas. «Joaquín, Daniel, parece que esta vez nomás encontramos basura», murmuró, limpiándose el sudor de la frente. Yo seguí trabajando en silencio, medio esperando ese resultado. Siempre pasaba lo mismo con los negocios de Miguel. Fue entonces que, revisando una caja al fondo de la unidad, atrás de un ropero antiguo, encontré algo diferente. Era un cuaderno empastado en cuero oscuro, muy bien conservado a pesar de la edad aparente. La portada era lisa, sin título o identificación, solo con unas marcas raras grabadas en el cuero que parecían símbolos o runas. El cuaderno era pesado, sustancial, y cuando lo abrí, el olor raro de la unidad se hizo más fuerte. Las páginas eran de un papel amarillento, escritas a mano con una caligrafía elegante pero anticuada. «Miguel, ven a ver esto», le grité, hojeando las primeras páginas. Se acercó, curioso, y miró por encima de mi hombro. Lo que vimos nos dejó intrigados y, confieso, un poco incómodos. El cuaderno contenía instrucciones detalladas para lo que parecían ser rituales de invocación. Había dibujos elaborados de círculos con símbolos raros, listas de ingredientes exóticos, fases de la luna, horarios específicos. Todo escrito en español, pero con algunas palabras en latín intercaladas. En la primera página, había una frase que me marcó: «Para aquellos que buscan respuestas del más allá, estas páginas contienen las llaves para abrir las puertas entre los mundos». Miguel agarró el cuaderno de mis manos, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y diversión. «Órale, mira nomás esto, Daniel. Alguien realmente creía en estas cosas». Se rió, pero noté que su risa sonaba un poco forzada. Siguió hojeando las páginas, señalando los dibujos intrincados. Había círculos dentro de círculos, pentagramas, símbolos que yo nunca había visto antes.
Algunas páginas contenían lo que parecían ser recetas o fórmulas, con ingredientes como sangre de gallo negro, tierra de panteón y lágrimas derramadas en luna nueva. Era bizarro, pero fascinante de una manera perturbadora. «Escucha esto», dijo Miguel, leyendo en voz alta uno de los pasajes. «El velo entre los mundos es más delgado durante las horas muertas de la madrugada. Aquellos que sigan estas instrucciones con fe y determinación escucharán las voces de los que partieron, recibirán conocimiento oculto y encontrarán respuestas para preguntas que atormentan el alma». Me miró con una sonrisa traviesa. «¿Qué tal si lo pruebo a ver si funciona? Puede estar padrísimo». Moví la cabeza, sintiendo una incomodidad inexplicable. Había algo en el cuaderno que me inquietaba, una sensación de que no deberíamos haber encontrado eso. Traté de convencer a Miguel de dejar el cuaderno ahí, pero ya había decidido llevárselo. «Ándale, Daniel, no seas supersticioso. Es nomás un libro viejo con tonterías de gente loca, pero quién sabe si no puedo vendérselo a algún coleccionista de antigüedades». Envolvió el cuaderno en una de las sábanas que cubrían los muebles y lo puso en el asiento trasero del pick-up. Terminamos de vaciar la unidad en silencio, yo todavía pensando en esas páginas raras y en los símbolos que parecían latir en mi memoria. Durante el viaje de regreso a Juárez, Miguel no paraba de hablar sobre el cuaderno. Había hojeado más páginas mientras yo cargaba las últimas cajas en la camioneta y estaba claramente fascinado. «¿Sabes qué, Daniel? Tiene algunas cosas interesantes aquí. No es solo sobre invocar espíritus, también tiene sobre predecir el futuro, encontrar objetos perdidos, hasta sobre comunicarse con personas lejanas a través de los sueños». Yo manejaba en silencio, tratando de concentrarme en la carretera, pero sus palabras me ponían cada vez más incómodo. Había algo mal con toda esa situación, aunque no pudiera explicar qué. Cuando llegamos a Juárez, ya era de noche. Ayudé a Miguel a descargar las pocas cosas útiles que habíamos encontrado en su casa, una construcción sencilla de 2 recámaras en un barrio tranquilo. Puso el cuaderno en la mesa de la cocina y lo abrió otra vez, prendiendo todas las luces para ver mejor. «Mira, Daniel, aquí hay un ritual sencillo para escuchar las voces de los ancestros. Dice que tiene que hacerse a medianoche, en un cuarto oscuro, con solo una vela prendida». Se rió, pero noté que su curiosidad era genuina. «A lo mejor lo intento esta noche, nomás para ver qué pasa». Salí de casa de Miguel con una sensación rara en el estómago, como si hubiera dejado a mi amigo con algo peligroso. Durante toda la semana siguiente, no pude sacarme el cuaderno de la cabeza. Traté de hablarle a Miguel varias veces, pero no siempre contestaba, y cuando contestaba, parecía distraído, hablando sobre experiencias interesantes y descubrimientos sorprendentes. Su voz sonaba diferente, más grave, como si no estuviera durmiendo bien. Cuando le pregunté específicamente sobre el cuaderno, nomás se rió y dijo que estaba aprendiendo cosas fascinantes. Eso me preocupó aún más, aunque no supiera exactamente por qué. El viernes de esa semana, Miguel me habló a las 2 de la mañana. Estaba durmiendo profundamente cuando sonó el teléfono, y me tardé unos segundos en entender qué estaba pasando. Su voz sonaba rara, susurrada y urgente. «Daniel, hermano, no vas a creer lo que pasó. Funcionó, Daniel. El ritual funcionó». Mi corazón empezó a latir más rápido. Me senté en la cama, completamente despierto ahora. «Miguel, ¿qué horas son? ¿De qué hablas?». Se rió bajito, un sonido que me dio escalofríos. «Lo logré, Daniel. Logré hablar con ellos. Las voces me contaron cosas». Traté de mantener la calma, pensando que tal vez estaba borracho o jugando conmigo. «Miguel, ¿estás bien? Parece que no has dormido». Hubo una pausa larga y podía oír su respiración pesada del otro lado de la línea. ¿Dormir? ¿Quién necesita dormir cuando puedes platicar con los muertos, Daniel? Me dijeron cosas del pasado, sobre secretos que nadie más sabe.
Su voz empezó a ponerse más agitada. Y hay más, mucho más. Quieren enseñarme, mostrarme verdades que han sido escondidas. Me preocupé de verdad. Miguel nunca había mostrado interés por asuntos sobrenaturales antes, y su voz sonaba diferente, más grave, como si algo hubiera cambiado en él. Miguel, escucha. Creo que deberías descansar un poco. ¿Por qué no tiras ese cuaderno y...? Me interrumpió bruscamente. ¿Tirarlo? ¿Estás loco? Este cuaderno es lo más valioso que he tenido. Es una puerta, Daniel. Una puerta a verdades que le han sido negadas a la humanidad. La llamada se cortó abruptamente, dejándome con tono de marcar y una sensación terrible en el pecho. El sábado traté de hablarle a Miguel varias veces, pero no contestaba. Cuando finalmente logré hablar con él el domingo por la tarde, su voz sonaba aún más rara, ronca, como si hubiera gritado mucho, y hablaba de manera desconectada. Daniel, me mostraron cosas terribles que van a pasar, cosas que ya pasaron y que fueron escondidas. Cuando le pregunté qué quería decir, Miguel nomás se rió amargamente. Los muertos lo saben todo, Daniel. Me contaron sobre... Hubo una pausa larga, y podía oír ruidos raros de fondo como susurros. No puedo hablar de esto por teléfono. No les gusta. Esa conversación me dejó extremadamente preocupado. Había algo en la certeza de su voz, en la forma como hablaba de ellos, como si fueran personas reales presentes en el ambiente, que me daba escalofríos completamente. Miguel, necesitas parar con eso. Ese cuaderno te está haciendo daño. Gritó por el teléfono. ¿Haciendo daño? Este cuaderno me ha dado más conocimiento en 2 semanas del que tuve en toda mi vida. Me escogieron, Daniel. Soy especial. Pero tú no entenderías. Nunca has creído en nada más que en lo que puedes tocar. Durante los días siguientes, traté de hablarle a Miguel repetidamente, pero dejó de contestar el teléfono completamente. Pasé por su casa 2 veces, pero siempre estaba oscura, aunque tenía la certeza de que estaba ahí adentro. Podía ver sombras moviéndose atrás de las cortinas cerradas. El miércoles, finalmente logré que contestara una llamada, pero fue una conversación de menos de 1 minuto. Su voz sonaba distante, como si estuviera hablando desde muy lejos. Daniel, ya no puedo hablar contigo. No les gustan las interferencias. Dijeron que puedes estorbar el proceso. ¿Qué proceso, Miguel? ¿De qué hablas? Le pregunté, pero ya había colgado. Traté de llamar de vuelta inmediatamente, pero el teléfono nomás sonaba en el vacío. Esa fue la última vez que hablé con Miguel. En los días siguientes, todos mis intentos de contacto fueron en vano. El teléfono sonaba, pero nadie contestaba. Era como si hubiera decidido simplemente cortar todo contacto con el mundo exterior. Después de una semana sin poder hablar con Miguel, decidí ir hasta su casa personalmente. Era un sábado por la mañana cuando toqué la puerta, gritando su nombre. No hubo respuesta. Traté de asomarme por las ventanas, pero las cortinas estaban herméticamente cerradas. El buzón estaba desbordándose de correspondencia sin recoger, y había periódicos acumulados en el porche. Su carro estaba en la cochera, pero la casa parecía completamente abandonada. Me quedé ahí por más de 1 hora, tocando la puerta, gritando, tratando de encontrar alguna señal de vida. Los vecinos empezaron a acercarse, curiosos por el alboroto. Una señora mayor que vivía en la casa de al lado me dijo que no había visto a Miguel en más de 1 semana, pero oía voces que venían de ahí adentro, comentó frunciendo el ceño. Voces raras, como si estuviera platicando con varias personas. Pensé que tal vez estaba dando una fiesta, pero nunca vi a nadie entrar o salir. Otro vecino confirmó lo mismo. Voces múltiples viniendo de la casa, pero ningún movimiento visible de personas. Me preocupé cada vez más. Le hablé a la policía y reporté que mi amigo parecía haber desaparecido. 2 oficiales vinieron hasta la casa de Miguel conmigo, pero cuando logramos entrar, la puerta de atrás estaba sin llave. Encontramos la casa vacía. No había señales de pelea o violencia,
Pero había algo profundamente perturbador en el ambiente. El aire estaba pesado, con ese mismo olor antiguo y desagradable que sentimos en la unidad de almacenamiento, solo que mucho más intenso. En la mesa de la cocina, encontramos algunas hojas de papel con anotaciones en la letra de Miguel, pero las palabras eran incomprensibles. Una mezcla de español, latín y símbolos raros. Los policías no le dieron mucha importancia a eso, clasificándolo como garabatos de alguien con problemas mentales. Su ropa todavía estaba en el closet, su cartera estaba en la mesa de noche, las llaves del carro en el gancho de la cocina. Era como si simplemente se hubiera evaporado. Lo que más me intrigó fue que el cuaderno no estaba por ningún lado. Los policías abrieron un reporte de desaparición, pero no mostraron mucho interés en el caso. A hombre adulto, sin familia cercana, con comportamiento errático reciente, anotó uno de ellos. Probablemente decidió irse por su cuenta. Pasa más de lo que se imagina. Traté de explicar sobre el cuaderno, sobre los cambios raros en el comportamiento de Miguel, pero me miraron como si fuera un loco. Señor Morales, su amigo probablemente estaba pasando por algún tipo de crisis personal. Mucha gente desaparece así, sin avisar. Pero yo sabía que no era eso. Había algo profundamente siniestro en toda la desaparición de Miguel. La forma como había cambiado después de encontrar el cuaderno, las voces que los vecinos oían, la manera como hablaba de ellos, como si fueran entidades reales. Nada de eso era normal. Durante las semanas siguientes, la policía hizo algunas investigaciones superficiales, pero no encontraron ninguna pista. Miguel simplemente había desaparecido de la faz de la tierra, como si nunca hubiera existido. Pasaron meses sin ninguna noticia. La casa de Miguel fue eventualmente clausurada por el banco debido a la hipoteca no pagada. Sus pocas pertenencias fueron rematadas. Yo seguía checando con la policía regularmente, pero el caso había sido archivado como desaparición voluntaria. No había evidencias de crimen, no había pistas, no había nada. Miguel Santana simplemente había dejado de existir, llevándose consigo todos los secretos del cuaderno maldito que encontramos en esa bodega en Chihuahua. Hasta hoy, 17 años después, no sé qué le pasó a mi amigo. A veces despierto en la madrugada pensando en él, preguntándome si todavía está vivo en algún lugar, o si esas voces que oía lo llevaron a un destino que prefiero no imaginar. El caso nunca se resolvió, nunca hubo pistas, nunca hubo respuestas. Miguel simplemente desapareció, y con él, todos los misterios de ese cuaderno siniestro que cambió completamente su vida en las últimas semanas antes de esfumarse para siempre. Trabajo como freelancer desde hace como 3 años, principalmente con diseño gráfico, y como ustedes saben, el dinero siempre anda apretado a fin de mes. Estaba buscando algo vintage para decorar mi sala. Ya saben cómo es, esos objetos antiguos que le dan un toque diferente al ambiente. Al mismo tiempo quería algo que tuviera alguna utilidad, no solo adorno. Pensé en un teléfono fijo antiguo, de esos con contestadora, que además de decorar todavía pudiera usar para el trabajo de vez en cuando. Aquí en Chihuahua hay una tienda de electrónicos viejos en la calle Juárez por la que siempre pasaba pero nunca había entrado. Era una de esas tiendas oscuras, medio desordenadas, con un montón de cosas apiladas y un olor a humedad que sientes desde la banqueta. Decidí echarle un vistazo ahí un jueves por la tarde de marzo de 2015, después de terminar un proyecto que me estaba dando dolor de cabeza. La tienda era aún más rara por dentro de lo que parecía por fuera. Tenía televisiones antiguas apiladas hasta el techo, radios de los 80, videocaseteras, un montón de cables regados por el piso. El dueño era un señor medio raro, muy flaco, con ojeras profundas y unas manchas oscuras en las manos. Se quedaba sentado atrás de un mostrador lleno de piezas sueltas, arreglando algo que no podía ver bien. Cuando le pregunté sobre teléfonos antiguos, señaló hacia un estante al fondo de la tienda sin ni siquiera levantar la cabeza. Ahí había como 5 o 6 teléfonos diferentes.
la mayoría bien viejos. Un Panasonic negro me llamó la atención. Parecía estar en buen estado y tenía esa cara retro que estaba buscando. Pregunté el precio y dijo que eran 200 pesos, pero que si me lo llevaba ahí mismo me lo dejaba en 150. Me pareció buen negocio, más porque el teléfono parecía funcionar perfectamente cuando lo probé ahí mismo. Llegué a casa y puse el teléfono en una mesita al lado del sillón de la sala. Quedó perfecto en el ambiente. Le dio exactamente ese toque vintage que quería. Lo conecté al enchufe y a la línea telefónica, y el aparato prendió normalmente. La pantalla se encendió y mostraba la hora correcta, lo que significaba que la batería interna todavía funcionaba. Lo probé haciendo una llamada a mi mamá, y la calidad estaba padrísima, mucho mejor de lo que esperaba para un aparato tan viejo. Quedé satisfecho con la compra y ya me estaba imaginando cómo los clientes iban a encontrar interesante el teléfono durante las videollamadas. Pero ahí fue donde empezó toda la bronca. Cuando fui a revisar las configuraciones para ajustar el volumen y esas cosas, vi que había una lucecita roja parpadeando en la pantalla. Era la contestadora, indicando que había mensajes grabados. Pensé que sería algo del dueño anterior que se le olvidó borrar, ya saben cómo es. Siempre queda algo cuando uno compra usado. Apreté el botón de reproducir sin pensarlo mucho, imaginando que sería algún mensaje tonto o de trabajo. El primer mensaje empezó a sonar y casi me caigo del sillón. Era una voz de hombre, pero no era una voz normal. Era una voz temblorosa, desesperada, como si la persona estuviera llorando o con mucho miedo. El tipo hablaba en español, obvio, pero la manera como hablaba me erizó todo. Decía algo como, «Están aquí otra vez, no me dejan en paz, no puedo dormir». Su voz estaba quebrada, ¿saben? Como cuando tienes tanto miedo que apenas puedes hablar bien. Me quedé ahí parado en medio de la sala, oyendo eso y sintiendo un frío en la panza. Pensé que tal vez fuera alguna broma o algo así, pero la voz sonaba muy real, muy desesperada. El tipo siguió hablando sobre cosas que no podía entender bien, pero se notaba que estaba aterrado. El mensaje duró como 2 minutos y cuando terminó, me quedé ahí viendo el teléfono sin saber qué pensar. Apreté el botón para el siguiente mensaje, pensando que tal vez el primero fuera solo un error o algo así. Pero el segundo mensaje era del mismo tipo, y esta vez estaba aún más desesperado. Hablaba sobre entidades que no lo dejaban en paz, que aparecían en su casa todas las noches. Su voz estaba más débil, como si no hubiera dormido en días. Decía que le susurraban cosas al oído, que movían las cosas de su casa, que sentía presencias todo el tiempo. Órale, juro que sentí un escalofrío subirme por la espalda. La manera como hablaba no parecía mentira. Parecía que el tipo realmente estaba pasando por algo muy feo. Mencionaba que había tratado de salir de casa, pero que ellos lo seguían a donde fuera. La luz de la tarde que entraba por la ventana de la sala de repente pareció más débil, como si el ambiente se hubiera puesto más pesado. El mensaje terminaba con él llorando y pidiendo ayuda a alguien, cualquier persona que pudiera oír eso. Estaba empezando a ponerme nervioso, pero la curiosidad fue más fuerte. Había más mensajes en la contestadora. La pantalla mostraba que eran 8 en total. Seguí oyendo, aunque sintiera que tal vez no fuera buena idea. El tercer mensaje era más reciente. Se notaba por la calidad del audio. El tipo estaba susurrando, como si tuviera miedo de que alguien o algo pudiera oír. Hablaba de que las cosas estaban empeorando, que ahora ellos aparecían durante el día también. Decía que veía sombras moviéndose por la casa, que oía pasos en el pasillo cuando estaba solo. Lo más espantoso es que hablaba sobre objetos que se movían solos, puertas que se abrían y cerraban, y una sensación constante de estar siendo observado. Su voz estaba tan baja que tuve que acercarme al teléfono para entender. Repetía varias veces que no estaba loco, que sabía que eso era real, que necesitaba que alguien le creyera. Al final del mensaje, decía que iba a tratar de grabar más cosas para probar que no se estaba inventando nada. El cuarto mensaje me puso los pelos de punta. El tipo estaba claramente en pánico, hablando rápido y tropezándose con las palabras.
Decía que había logrado grabar algunos sonidos raros en la casa, ruidos que no podía explicar. Hablaba sobre una presencia que sentía en su cuarto todas las noches, algo que se quedaba parado a los pies de la cama, solo observando. Lo más perturbador es que mencionaba que a veces despertaba con marcas en el cuerpo, rasguños que no recordaba haberse hecho. Su voz estaba tan desesperada que empecé a sentir una angustia en el pecho, como si estuviera absorbiendo su miedo. Miré alrededor de mi sala y de repente ya no parecía tan acogedora como antes. Las sombras de los muebles parecían más oscuras, más amenazantes. Hablaba de que había tratado de buscar ayuda, pero que nadie le creía, que todos pensaban que estaba teniendo un brote o algo así. Al final, decía que iba a dejar más mensajes grabados, que tal vez algún día alguien los encontrara y pudiera entender lo que estaba pasando. Órale. En ese punto ya tenía las manos sudadas y estaba viendo hacia las esquinas de mi propia sala. El teléfono que había comprado para decorar el ambiente ahora parecía algo siniestro ahí en la mesita. Había 4 mensajes más en la contestadora y no sabía si quería seguir oyendo, pero al mismo tiempo no podía parar. Era como si estuviera hipnotizado por toda esa situación. El 5.º mensaje empezó, y esta vez el tipo estaba susurrando aún más bajito, como si se estuviera escondiendo de algo. Hablaba de que ellos se estaban poniendo más agresivos, que la noche anterior había sentido algo tocándole la cara mientras dormía. Decía que despertó y vio una figura oscura parada junto a la cama, pero cuando parpadeó, la figura desapareció. El tipo estaba claramente al borde de un colapso nervioso. Su voz se quebraba varias veces y se le oía tragar saliva entre las palabras. Mencionaba que había empezado a dormir con las luces prendidas, pero que aún así sentía presencias en la casa. La tarde estaba cayendo afuera y mi sala empezó a ponerse más oscura, lo que solo empeoró la sensación de incomodidad que estaba sintiendo. El 6.º mensaje fue el que más me asustó hasta entonces. El tipo estaba llorando abiertamente, sin tratar de esconder la desesperación. Decía que había tratado de salir de casa, pero que ellos lo habían seguido. Hablaba de que no importaba a dónde fuera, hotel, casa de amigos, siempre sentía las mismas presencias. Su voz estaba quebrada, como si no hubiera dormido en semanas. Mencionaba que estaba empezando a ver cosas también, no solo sentir. Hablaba sobre bultos que aparecían en el rabillo del ojo, sombras que se movían cuando no debería haber nada ahí. Lo más perturbador es que decía que a veces oía voces llamando su nombre, pero cuando volteaba, no había nadie cerca. Repetía varias veces que no estaba loco, que sabía la diferencia entre realidad e imaginación. En ese momento, me levanté del sillón y prendí todas las luces de la sala, porque estaba empezando a sentirme observado también. Al final del mensaje, hablaba de que iba a intentar una última cosa, que si no funcionaba, ya no sabía qué hacer. El mensaje terminaba con él sollozando y colgando el teléfono. El 7.º mensaje empezó de manera diferente. Esta vez el tipo no estaba hablando directo. Parecía que había dejado el teléfono grabando sin querer o a propósito para captar algo. Oía su respiración, pesada e irregular, como si tuviera miedo de hacer cualquier ruido. De repente, en el fondo de la grabación, se podían oír unos ruidos raros. Eran como rasguños en la pared o pasos muy lentos en un piso de madera. El tipo susurró: ¿Están oyendo esto? Y juro que por un segundo pensé que me estaba hablando a mí. Mi corazón se disparó y miré alrededor de la sala como si esperara ver a alguien ahí. Los ruidos siguieron por como 30 segundos más, y después el tipo empezó a llorar bajito. Hablaba de que ya no aguantaba, que quería que eso parara, que solo quería tener paz. La grabación duraba casi 5 minutos, y la mayor parte del tiempo solo se oía su respiración y esos sonidos raros de fondo. Cuando terminó, tenía las manos temblando. El 8.º y último mensaje era el más reciente de todos. Se notaba por la fecha que aparecía en la pantalla del teléfono. Era de apenas 2 semanas antes de que yo comprara el aparato.
El tipo estaba hablando muy bajito, casi susurrando, pero esta vez parecía más calmado, como si hubiera aceptado algo. Decía que había entendido que no podría escapar, que ellos siempre iban a estar con él. Hablaba de que iba a dejar el teléfono atrás, junto con los mensajes, con la esperanza de que alguien algún día pudiera entender lo que él pasó. Mencionaba que iba a intentar una última cosa, algo que llamaba encuentro final. No explicaba bien qué era, pero la manera como lo decía me dio escalofríos. Agradecía a quien fuera que oyera esos mensajes. Decía que al menos alguien sabría que no estaba loco, que todo eso había sido real. El mensaje terminaba con él diciendo: si me están oyendo, cuidado, porque ahora ustedes también saben. Después de eso, solo silencio. Órale. Cuando el último mensaje terminó, me quedé ahí parado en la sala sin saber qué hacer. Mi primera reacción fue desconectar el teléfono del enchufe, como si eso fuera a resolver algo. Pero entonces empecé a pensar en lo que el tipo había dicho en el último mensaje. Sobre quien oyera los mensajes también sabría. ¿Saber qué? ¿Y por qué dijo, cuidado? Traté de convencerme de que era solo paranoia, que el tipo realmente estaba teniendo algún tipo de brote y que yo me estaba dejando influenciar. Pero no podía sacarme de la cabeza la desesperación en su voz, la forma como hablaba sobre las presencias. Parecía muy real, muy específico para ser solo imaginación. Me quedé caminando por la sala, viendo el teléfono desconectado y preguntándome si debería haber oído esos mensajes. La noche estaba cayendo afuera y empecé a sentirme incómodo en mi propia casa. Cada ruido que oía, cada sombra que se movía con el viento en la ventana, me hacía brincar. Decidí llamarle a un amigo mío, el Carlos, para contarle lo que había pasado. Usé mi celular porque no quería ni acercarme al teléfono fijo. Le conté todo, sobre los mensajes, sobre la desesperación del tipo, sobre los ruidos raros que se oían en las grabaciones. Carlos me escuchó con paciencia, pero al final dijo que estaba exagerando, que probablemente era algún loco que había usado el teléfono antes y que no debería preocuparme por eso. Sugirió que borrara los mensajes y me olvidara del asunto. Tenía sentido, era lo más lógico que hacer, pero cuando colgué el celular, seguí sintiéndome inquieto. Había algo en esos mensajes que no se me salía de la cabeza, una sensación de que había algo muy mal ahí. Miré el teléfono desconectado en la mesita y pensé si debería conectarlo otra vez para borrar los mensajes. Pero solo de pensar en oír esas voces nuevamente me daba escalofríos. Decidí dejar el teléfono desconectado y tratar de olvidar el asunto. Me fui a la cocina a hacer un sándwich, tratando de distraerme con cosas normales del día a día. Pero mientras estaba ahí, empecé a oír unos ruidos raros viniendo de la sala. Eran como pequeños crujidos, como si alguien estuviera tocando algo. Mi primer pensamiento fue que tal vez fuera el teléfono, pero estaba desconectado del enchufe. Regresé a la sala despacio, con el corazón latiendo fuerte, y vi que el teléfono seguía en el mismo lugar, sin energía. Pero los ruidos continuaban. Venían de algún lugar cerca de la mesita donde había puesto el aparato. Prendí todas las luces y busqué por toda la sala, pero no encontré nada que pudiera estar causando esos sonidos. Pararon en cuanto empecé a buscar, como si supieran que estaba poniendo atención. Me quedé ahí parado en medio de la sala, oyendo solo el silencio, pero con la sensación de que algo había cambiado en el ambiente. La noche fue una porquería completa. No pude dormir bien. Me despertaba cada hora con la sensación de que había alguien en la casa. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba la voz desesperada del tipo en los mensajes, hablando sobre presencias y entidades. Empecé a notar cosas que nunca había notado antes. El ruido del viento en la ventana parecía diferente. Las sombras de los muebles parecían moverse aunque no hubiera ninguna fuente de luz cambiando de posición. Como a las 3 de la mañana, juro que oí pasos en el pasillo, bien despacio, como si alguien estuviera tratando de no hacer ruido. Me levanté de la cama y fui a revisar, pero no había nadie. Todas las puertas estaban cerradas, todas las ventanas con seguro. Regresé al cuarto, pero ya no pude dormir.
Me quedé ahí acostado, viendo el techo y tratando de convencerme de que era solo paranoia, que estaba dejando que esos mensajes me afectaran la cabeza. Pero en el fondo, sabía que algo estaba diferente en la casa desde que había oído esas grabaciones. A la mañana siguiente, desperté cansado y de malas. Había dormido mal y tenía dolor de cabeza. Decidí que me iba a deshacer del teléfono, que no valía la pena tener esa cosa en la casa si solo me iba a traer problemas. Fui hasta la sala para agarrar el aparato y llevarlo de vuelta a la tienda, o por lo menos tirarlo a la basura. Pero cuando me acerqué a la mesita, vi que el teléfono estaba prendido. La lucecita roja estaba parpadeando otra vez, indicando que había mensajes en la contestadora. No tuve valor de apretar el botón para oír los mensajes, ni quería saber si eran los mismos de antes o si había aparecido algo nuevo. Agarré el teléfono con las manos temblando, desconecté todos los cables y lo cargué directo hacia afuera de la casa. Ni quise saber si estaba funcionando o no, solo quería esa cosa lejos de mí. Caminé hasta el bote de basura de la esquina, que estaba como a 100 metros de mi departamento, y tiré el teléfono ahí adentro con tanta fuerza que pegó en el fondo del contenedor, haciendo un ruido fuerte. Algunas personas en la calle me vieron como si fuera loco, pero no me importó. Solo quería deshacerme de esa cosa lo más rápido posible. Regresé a casa prácticamente corriendo. Cerré la puerta con llave y me recargué en ella, respirando pesado como si hubiera escapado de algún peligro. La sensación de alivio fue inmediata, como si un peso enorme se me hubiera quitado de los hombros. Por primera vez desde que había oído esos mensajes, pude respirar normalmente. Pensé que finalmente había resuelto el problema y que podía regresar a mi vida normal. Pero la sensación de alivio duró poco. Durante el resto del día, no podía dejar de pensar en el teléfono tirado en la basura. Me quedé imaginando si alguien lo iba a encontrar, si iba a oír los mensajes, si iba a pasar por lo mismo que yo pasé. Traté de trabajar, abrir algunos proyectos en la computadora, pero no podía concentrarme. Cada ruido en la calle me hacía ver por la ventana, como si esperara ver a alguien cargando el teléfono de vuelta. La tarde pasó lento, y me quedé caminando por la casa sin poder hacer nada productivo. Era como si esos mensajes hubieran plantado una semilla de miedo en mi cabeza que no paraba de crecer. Aunque sin el teléfono ahí, todavía sentía que algo estaba mal, que el problema no se había resuelto solo porque tiré el aparato. La casa seguía con ese ambiente pesado, como si algo invisible se hubiera quedado atrás. En la noche, traté de ver televisión para distraerme, pero no podía ponerle atención a nada. Me quedé pensando en el tipo de los mensajes, en la desesperación en su voz, en la forma como hablaba sobre las entidades que lo perseguían. Empecé a preguntarme si él había logrado deshacerse del problema, o si le había pasado algo peor. El último mensaje de él hablaba sobre un encuentro final, y eso no se me salía de la cabeza. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Y por qué había dejado el teléfono atrás, junto con todos esos mensajes? Mientras más pensaba, más inquieto me ponía. Era como si hubiera entrado en una historia que no era mía, pero que ahora era parte de mi vida. Traté de llamarle a Carlos otra vez, pero no contestó. Me quedé ahí solo en la sala con todas las luces prendidas, tratando de convencerme de que había hecho lo correcto al tirar el teléfono. Como a las 10 de la noche, empecé a oír unos ruidos raros viniendo de afuera del departamento. Eran como pasos en el pasillo del edificio, pero muy lentos y deliberados. Vivo en el tercer piso y rara vez hay movimiento en el pasillo después de las 9, entonces eso me llamó la atención. Los pasos se pararon justo enfrente de mi puerta y se quedaron ahí por algunos segundos. Me acerqué a la puerta despacio, tratando de no hacer ruido, y miré por la mirilla. No había nadie en el pasillo, pero estaba seguro de que había oído a alguien ahí. Esperé algunos minutos más, poniendo atención a cualquier sonido, pero todo se quedó en silencio. Regresé a la sala, pero no pude relajarme. Había algo muy mal pasando, y sabía que tenía que ver con ese teléfono maldito. Aunque lo hubiera tirado, parecía que el problema se me había pegado de alguna manera.
Decidí irme a dormir temprano, con la esperanza de que una buena noche de sueño me ayudara a olvidar toda esa situación. Pero cuando entré al cuarto, sentí inmediatamente que algo estaba diferente. El aire parecía más pesado, como si hubiera alguien respirando ahí adentro. Prendí la luz y miré por todo el cuarto, pero no vi nada fuera de lo normal. Aún así, la sensación persistía. Era como si no estuviera solo, como si alguien me estuviera observando desde algún lugar que no podía ver. Me acosté en la cama con todas las luces prendidas, pero no pude cerrar los ojos. Cada pequeño ruido me hacía brincar. Cada sombra que se movía con el viento afuera parecía una amenaza. Me quedé ahí acostado, viendo el techo y tratando de entender qué me estaba pasando. ¿Me estaba volviendo paranoico? ¿Esos mensajes habían afectado tanto mi cabeza que estaba empezando a imaginar cosas? Pero en el fondo, sabía que no era solo imaginación. Algo había cambiado desde que oí esas grabaciones. De madrugada, desperté con un ruido en la sala. Era como si alguien hubiera tirado algo, un sonido seco y fuerte que hizo eco por el departamento. Me levanté de la cama con el corazón disparado y fui a revisar qué había pasado. Cuando llegué a la sala, vi que la mesita donde había puesto el teléfono estaba volteada, con las patas hacia arriba. Todas las otras cosas de la sala estaban en su lugar, solo la mesita se había caído. No tenía sentido. Estaba en una esquina donde no pasaba viento, lejos de cualquier cosa que pudiera haberla empujado. Puse la mesa en su lugar, pero me quedé ahí parado, viendo el lugar donde había estado el teléfono. Era como si algo estuviera tratando de recordarme lo que había hecho, como si no quisiera que me olvidara de esos mensajes. En ese momento, empecé a entender que tal vez tirar el teléfono no había resuelto nada. Tal vez el problema no era el aparato en sí, sino algo que había venido con él, algo que ahora sabía dónde vivía. Regresé a casa completamente perdido, sin entender nada más de lo que estaba pasando. Me senté en el sillón de la sala y traté de poner mis pensamientos en orden. Había comprado un teléfono en una tienda que aparentemente no existía. Oído mensajes de un hombre desesperado hablando sobre entidades, tirado el teléfono, y ahora estaban pasando cosas raras en mi casa. Nada de eso tenía sentido, pero sabía que no me lo estaba imaginando. Los mensajes habían sido reales. El miedo en la voz del hombre había sido real, y los ruidos que estaba oyendo todas las noches también eran reales. Empecé a pensar que tal vez me había metido en algo que no podía entender, algo que estaba más allá de mi comprensión. El último mensaje del hombre regresó a mi mente. Si me están oyendo, cuidado, porque ahora ustedes también saben. Tal vez tenía razón. Tal vez solo por oír esos mensajes me había conectado con algo que no debería haber conocido, y ahora, esa cosa sabía dónde vivía. Desesperado, me acordé de mi abuela, que siempre hablaba sobre limpias espirituales y esas cosas. Decía que la sal de grano servía para limpiar energías malas de la casa. Nunca creí mucho en esas cosas. Siempre me pareció medio tonto, pero en ese momento estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Salí corriendo al súper más cercano y compré 3 paquetes de sal de grano. Regresé a casa y empecé a regar la sal por todas las esquinas, debajo de las camas, atrás de las puertas, en los marcos de las ventanas, en cada cuarto del departamento. Tiraba puños de sal por las esquinas mientras pedía mentalmente que eso parara, que cualquier cosa que me estuviera molestando se fuera y me dejara en paz. Sé que parecía locura, pero estaba desesperado. Después de regar toda la sal, agarré una maleta pequeña, tiré algunas ropas adentro y salí de casa. No quería pasar ni una noche más ahí, al menos no hasta estar seguro de que había resuelto el problema. Me fui a un hotel barato en el centro de la ciudad, uno de esos lugares sencillos pero limpios donde pagas por día. El cuarto era pequeño, solo una cama, una televisión vieja y un baño chiquito, pero para mí era perfecto. Por primera vez en días, me sentí seguro. No había ninguna energía rara ahí, ningún ruido inexplicable, ninguna sensación de estar siendo observado. Era solo un cuarto normal,
con olor a desinfectante y sábanas limpias. Pasé 2 noches ahí, durmiendo mejor de lo que había dormido desde que compré ese teléfono maldito. Durante el día, andaba caminando por la ciudad, trabajando en cafés, tratando de no pensar en lo que estaba pasando en casa, pero en el fondo, sabía que tendría que regresar en algún momento. No podía andar huyendo para siempre, y además, mi dinero no iba a durar mucho tiempo pagando hotel. Al tercer día, decidí que era hora de regresar, pero antes de ir a casa, pasé al súper y compré productos de limpieza, desinfectante, cloro, todo lo que pudiera usar para hacer una limpieza completa en el departamento. Si iba a regresar, quería que la casa estuviera completamente limpia, como si fuera un nuevo comienzo. Llegué a casa a mediodía, con el sol todavía alto, lo que me dio más valor. Abrí todas las ventanas para airear el ambiente y empecé a limpiar todo. Primero, barrí toda la sal de grano que había regado, la junté en bolsas de basura y la tiré. Después, pasé trapo con desinfectante en todos los muebles. Lavé el piso de todos los cuartos, limpié las ventanas, cambié las sábanas de la cama. Trabajé por horas, hasta que el departamento quedó brillando y oliendo a limpio. Fue como si estuviera borrando cualquier rastro de esos días horribles, renovando completamente el ambiente. Cuando terminé la limpieza, ya era de noche, pero me sentía completamente diferente. El departamento parecía otro, el aire estaba ligero otra vez, sin esa sensación pesada que había dominado el ambiente en los últimos días. Me senté en el sillón de la sala, en el mismo lugar donde había oído esos mensajes malditos, pero ahora todo parecía normal. Ya no había esa sensación de estar siendo observado, ya no había ruidos raros, ya no había nada fuera de lugar. Era como si la limpieza hubiera roto algún tipo de conexión, como si hubiera cortado el hilo que conectaba mi casa con esas cosas raras. Me hice un sándwich, vi televisión, y por primera vez en días pude relajarme de verdad. Cuando fue hora de dormir, apagué las luces sin miedo y me acosté en la cama. Dormí toda la noche, sin despertarme ni una sola vez. En los días siguientes, la vida regresó completamente a la normalidad. No hubo más ruidos raros. No hubo más objetos fuera de lugar. No hubo más esa sensación de presencia en la casa. Era como si nada de eso hubiera pasado, como si fuera solo una pesadilla fea que finalmente había terminado. Pude volver a trabajar normalmente, a dormir bien, a sentirme cómodo en mi propia casa. El ambiente se puso ligero otra vez, como era antes de comprar ese teléfono. A veces me encontraba viendo hacia la mesita de la sala donde había estado el aparato, pero ya no sentía ningún escalofrío, ninguna ansiedad. Era solo una mesa común, en una sala común, de un departamento común. Cualquier cosa que hubiera pasado, ya había pasado. Carlos regresó del viaje y cuando le conté sobre la limpieza con sal de grano, se rió y dijo que me estaba volviendo místico, pero admitió que me veía mucho mejor, más relajado. Pasaron semanas, después meses, y nunca volvió a pasar nada raro. La vida siguió su curso normal, con trabajo, amigos, cuentas que pagar, proyectos que entregar. A veces pensaba en esos mensajes, en la voz desesperada del hombre hablando sobre entidades y presencias, pero era como acordarse de una película de terror que viste hace mucho tiempo. Espantosa en el momento, pero que pierde el impacto con el tiempo. Nunca más busqué saber sobre la tienda de electrónicos. Nunca más traté de entender qué había pasado en esos días. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado, enterradas y olvidadas. Lo importante es que cualquier cosa que hubiera entrado en mi vida junto con ese teléfono, se había ido. Y estaba decidido a nunca más meterme con cosas usadas que pudieran traer historias junto. Algunos objetos cargan más que solo memorias, y eso lo aprendí de la peor manera posible. Lo único que cambió permanentemente fue mi relación con teléfonos antiguos. Siempre que veo uno en alguna tienda de usados o tianguis de antigüedades, siento un pequeño escalofrío y paso de largo. No es miedo exactamente, es más como un respeto, una precaución que aprendí a tener.
Mi sala siguió sin teléfono fijo y me acostumbré a usar solo el celular. Gastaba más en las llamadas, pero al menos dormía tranquilo. A veces, cuando estoy trabajando tarde en la noche y la casa se queda muy silenciosa, me acuerdo de esos mensajes y me quedo imaginando qué pasó con el hombre que los grabó. ¿Habrá logrado deshacerse de las entidades que lo perseguían? ¿El encuentro final que mencionó en el último mensaje fue el fin de sus problemas o el fin de otra cosa? Pero esas son preguntas que prefiero no responder. Algunas cosas es mejor no saber, y aprendí a vivir con esa ignorancia. Lo importante es que mi vida regresó a la normalidad, y pretendo que siga así para siempre.